Hola, soy la filóloga justiciera. Si estás aquí es porque a ti también te preocupa lo que le está pasando a nuestro idioma. Es porque te gustaría hablar bien, sientes curiosidad por saber qué cosas son incorrectas y cómo se dirían de forma correcta. ¿Me equivoco? Pues has llegado al canal adecuado. Te voy a explicar qué voy a hacer aquí. Lo primero y más evidente, te acabarás de dar cuenta ahora mismo, es que mis vídeos nunca van a estar editados, porque quiero demostrar cómo se puede tener un discurso coherente y bien estructurado sin necesidad de estar todo el rato cortando y pegando. Obviamente uno se puede trabar o puede incurrir en alguna gramaticalidad propia del discurso oral porque según vas hablando cambias de idea sobre la marcha y eso hace que se te genere un pequeño conflicto sintáctico. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que haya corrección en lo que decimos y sobre todo en lo que escribimos. Porque cuando escribimos tenemos mucho más tiempo de reacción, podemos pensar y lo más importante, podemos corregir después de haberlo escrito. Este canal, como digo, va a tratar de la lengua española concretamente. Voy a traeros aquí cosas incorrectas que vea o que lea por ahí y explicaros por qué es incorrecto y cómo se dice correctamente. También puede que muchos días os hable de curiosidades históricas de nuestra lengua o de nuestra fraseología, o que haga la crítica de algún libro que haya leído y que me parezca interesante de comentar y compartir. Yo lo voy a hacer todo lo más amenamente que pueda, pero no nos olvidemos de que esto es un canal de cultura, es un canal pedagógico, un canal de divulgación. Entonces, no creo que me veas bailar o hacer monólogos de humor. Pero vamos, que de eso ya hay mucho, ¿no? Así que si estás aquí es porque te interesan otras cosas. Y como digo, pues voy a hablar de la lengua española. Y esto nos lleva a la primera cuestión, desde mi punto de vista, que hay que aclarar. ¿Cómo se llama? ¿Qué estoy hablando yo ahora mismo? ¿Cuál es el nombre de nuestro idioma? ¿Español? ¿Castellano? Seguro que muchas veces te lo has preguntado. ¿Se llama español? ¿Se llama castellano? ¿Es indiferente? ¿Se pueden usar las dos formas indistintamente? Bueno, oficialmente te tengo que decir que se usa castellano para las ocasiones en las que nos referimos a nuestro idioma dentro de España y se llama español a nivel internacional. Porque realmente, y esto te lo digo como filóloga, el idioma es español. Es decir, nosotros hablamos español. Y el castellano, repito, para mí como filóloga, es una variante del español que se habla en Castilla. Porque una persona en Murcia, una persona en Extremadura, una persona en Jaén, hablan español, pero no hablan castellano. Hablan una variante del español propia de sus regiones. ¿Qué ocurre dentro de España? Bueno, como en España tenemos otras lenguas cooficiales, pues hay quien entiende que es agresivo o despectivo hablar de un idioma español porque les parece que hay cierto menoscabo hacia las otras lenguas que también son lenguas de España, ya que son cooficiales en las regiones donde se hablan. Por ejemplo, si yo estoy en Barcelona, entro en un establecimiento y, como es lógico, se van a dirigir a mí en catalán. Y yo, que por desgracia no hablo catalán, pues les tendré que pedir que por favor me hablen en castellano para que me pueda entender con ellos. Claro, si yo digo, háblame por favor en español,
por un montón de connotaciones que nada tienen que ver con la lengua, pero que están ahí, que están, por desgracia, en nuestra historia y están en muchas ideologías, la otra persona puede entender que yo le estoy de alguna manera implícitamente diciendo que él es menos español o que lo que él habla es menos importante que el idioma que yo hablo. Yo no lo veo así, pero puedo entender esa sensibilidad. Por lo tanto, cuando nos referimos a nuestro idioma dentro de las fronteras de España, lo vamos a llamar castellano. Pero cuando nos referimos a él de forma internacional, lo llamamos español. ¿De acuerdo? Yo soy española, yo soy, por ejemplo, profesora de español como lengua extranjera, me titulé en eso. Y en mi título aparece precisamente eso, profesora de español como lengua extranjera. No decimos castellano como lengua extranjera, decimos español como lengua extranjera. Porque para el resto del mundo lo que nosotros hablamos es español. Es cierto que también en algunos países de Latinoamérica, países hispanohablantes, me consta que incluso en su constitución está reflejado que la lengua oficial de ese país es el castellano. Pero esto es exactamente lo mismo que he dicho antes. Puede que a esas personas no se sientan a gusto manifestando que hablan el idioma de otro país, ¿no? Parece que es como si se lo hubieran tomado prestado a otro país y prefieren decir castellano. Yo hago esta aclaración sobre todo para que comprendáis que normalmente yo me voy a referir a nuestra lengua como español. Yo voy a hablar de gramática española, de los verbos españoles, en español se dice de esta manera o de otra, porque como filóloga lo entiendo así. Y si digo castellano, pues probablemente me estaré refiriendo específicamente al castellano, a la variedad del español que se habla en Castilla o al castellano antiguo, que sería, digamos, el precursor de el actual español. Así un poquito como apunte, las otras lenguas cooficiales en España, gallego, catalán y euskera. El tema del valenciano no voy a entrar porque no quiero aquí abrir debates políticos y lingüísticamente muchos lingüistas, muchos filólogos no consideramos el valenciano como una lengua en sí, pero ya digo que esto abre como muchas heridas y no quiero entrar en ese debate porque tampoco me interesa, porque realmente yo no lo hablo y no es de lo que va a tratar el canal. Pero como decía, el resto de lenguas cooficiales en España, a excepción del euskera, son lenguas hermanas del español. Son lenguas romances, así se llaman las lenguas que derivan del latín. Tiene que quedar muy claro que estas lenguas no derivan del español, no son dialectos, por supuesto, no son dialectos del español, no son dialectos, de hecho, son lenguas, y no son lenguas que hayan derivado del español, no. Son lenguas que derivan, al igual que el español, del latín. Es decir, son hermanas del español, pero tan hermanas como lo son el francés, el rumano, el italiano, el portugués. Son lenguas, todas ellas derivadas del latín. El euskera no, el euskera es un idioma absolutamente fascinante, muy desconocido hasta la fecha, no se sabe bien el origen, no se le ha podido encontrar semejanza o que pertenezca a ninguna familia lingüística. Hay quien le ha querido ver rasgos comunes con el húngaro y con el finés, pero tampoco es una cosa que esté clara. Y bueno, resumiendo, que lo que nosotros hablamos se llama español, aunque por cuestiones no relacionadas con la lengua, dentro de las fronteras de nuestro país, nos vamos a referir a él como castellano. Otra cuestión que quiero aclarar en este primer vídeo del canal
quiero hablaros de las dos corrientes que hay en filología o en lingüística. Bueno, dos corrientes importantes que hay. Que fuera de este ámbito, pues la gente no las suele conocer. Y claro, luego te viene mucha gente cuando tú explicas que algo es incorrecto, pues no, pues está aceptado porque en la RAE aparece, porque tal, porque cual. Claro, porque cuando una cosa se dice, un error, yo no vengo aquí y me invento un error. Cuando yo traigo aquí un error es porque lo he oído. Cuando algo está mal dicho, es que lo dice la gente. Entonces hay una corriente que es la corriente descriptivista, que se dedica precisamente a eso, a observar, ver, leer, escuchar qué es lo que dice la gente y registrarlo, simplemente describirlo. Pues mira, en tal región se hace este uso del condicional cuando debería usarse el subjuntivo, o en esta otra región, o en este estrato social, o en este rango de edad. Es decir, se consigna lo que existe, lo que se observa. La otra corriente es la corriente prescriptivista. Llevo más de 20 años diciendo esta palabra y todavía no he conseguido decirla bien porque es que es muy difícil, de verdad, inténtalo. Prescriptivismo. Es difícil de narices, ¿eh? Pero bueno, y tiene narices además porque es mi corriente. Yo me considero prescriptivista, aunque todos los filólogos somos un poco de las dos. Y desde luego un prescriptivista tiene que ser primero descriptivista porque tú no puedes corregir si primero no observas cuál es el error. ¿Por qué creo yo que es importante el prescriptivismo? Aparte de porque me encanta corregir a las personas. No, eso olvidadlo, no lo he dicho. Pues porque realmente especialmente en lenguas como le ocurre al español, como le ocurre al inglés, que tienen tantos hablantes y, mucho más importante, tan dispersos geográficamente, se hablan en tantas zonas diferentes, pues si no somos estrictos con la norma, en cuestión de poco tiempo esas lenguas se desintegrarían, convirtiéndose en un montón de dialectos y antes o después pues en lenguas diferentes, que fue precisamente lo que pasó con el latín y por eso hoy tenemos las lenguas romances. ¿Pasa algo porque suceda esto? Pues no. O sea, aquí estamos hablando de lengua, de gramática, no estamos hablando de asesinar a gente ni de la salvación de la humanidad. Pasar no pasa nada, de hecho las lenguas evolucionan y aquí estamos hablando español y no estamos hablando latín y no pasa absolutamente nada. Y los que hablaban latín pues ya no hablaban griego, ya no hablaban indoeuropeo y las lenguas van evolucionando, es cierto. Pero lo que sí hay que dejar claro es que las lenguas, como los seres vivos, evolucionan. Pero la evolución es un proceso natural y lento. Se produce a lo largo de muchas generaciones. Lo que yo no puedo es forzar un cambio, porque sí. De igual manera que pues a lo mejor hay un mono que ha llegado a perder su rabo, ¿no? Pero lo que yo no puedo es decir, pues este mono voy a cortarle el rabo a todos para que se quede sin rabo el mono. Pues eso es una barbaridad y hacerlo con las lenguas también es una barbaridad. Tratar de imponer categorías gramaticales que no están en esa lengua, tratar de imponer formas de hablar que no son correctas en esa lengua, pues a lo mejor hay un día en el que se llega a esa evolución, no lo discuto, pero no se puede hacer de forma forzada, artificial y rápida, porque ese no es el proceso de evolución de las lenguas, eso es una mutilación. Es cierto que la lengua es muy importante porque conforma nuestro pensamiento y refleja la realidad. Al final la lengua pertenece a quien la habla y refleja nuestra realidad. Y
ninguna lengua es machista, por ejemplo. Machista es el que habla, el que usa la lengua y la usa de forma machista, o racista, o especista, o lo que queráis. Hay muchas formas de que nuestro discurso sea respetuoso sin necesidad de producir mutilaciones forzadas en la lengua. Y de eso también vamos a hablar a lo largo de todos los vídeos que iré colgando aquí. En la caja de información os dejo el perfil de Instagram de la filóloga justiciera para que me hagáis llegar todo lo que queráis. Cualquier duda que tengáis, yo trataré de resolverla. Si no conozco la solución o la solución, digamos, que no es muy concreta, sino que hay diferentes teorías y no hay consenso, pues yo consultaré, me informaré y os contaré lo que he descubierto. Porque recordad que alguien experto en una materia, no es el que lo sabe todo de esa materia. Es el que, cuando no sabe algo, sabe dónde tiene que consultarlo o a quién tiene que preguntar. Eso es súper importante. Y otra cosa, lo siento, pero os lo tengo que decir, de la que hablaré en estos vídeos, pues va a ser de los servicios que yo ofrezco, porque una cosa que no hace la filología es quitarte la necesidad de comer. Ni de pagar el alquiler, ni hace que tu coche, ni hace que te teletransportes y no necesites abono transporte o echarle gasolina al coche. No, los filólogos también necesitamos dinero y bueno, pues yo lo gano trabajando. Yo trabajo como correctora, como traductora y también hago coaching de escritores y hago formaciones y talleres de escritura creativa. Eso yo ya pondré los vídeos concretos de cada servicio que hago, pues para que si alguien los necesita y tiene a bien contratar mis servicios como si yo fuera el equipo A, pues que lo pueda hacer. Lo dicho, si tenéis alguna duda, cualquier consulta, cualquier comentario, por favor, escribidme a Instagram y yo os lo contestaré. Y nada más, acabo este primer vídeo de nuestro canal con mucha ilusión, deseando grabar muchísimos y con una recomendación que no me cansaré de daros. Leed. Leed siempre, cada uno de lo que le guste, del tema que le interese, pero leed, porque al que no lee le pasa como al que no besa, que se le atrofia la lengua. Un besito.